Hola, te deseo lo mejor en este bello día y te voy a dar una información increíble. Hoy vamos a hablar de la mente racional, de la mente analítica. Y vamos a hablar de ese aspecto muy importante porque a ti te va a servir mucho para que tú comprendas y puedas navegar el torbellino, el huracán, el remolino de la vida y comprender un poco mejor al ser humano. No porque seas Mahatma Gandhi o porque seas Cristo, sino para que puedas entender cómo defenderte del engaño, de la mentira y cómo detectar las cosas buenas. Entonces, lo primero que te voy a decir es que cuando la persona nace grabando todo, pero no tiene la capacidad de analizar. Los primeros años de la vida, hasta los 5 o 6 años, son años donde la grabación se puede decir que casi que subconsciente. Hay muy pocas personas que recuerdan lo que les ocurrió, cómo fue su vida, o que hay muy pocas personas que recuerdan cuál fue la información que ellos recibieron antes de los 5 años. A partir de los 5 años empieza a haber una luz de conciencia en la persona, quien empieza a entender que existe, aunque no del todo concientizado, y entonces se va desarrollando hasta los 8 o 10 años y poco a poco, ya a los 12, a los 15, adquiere una capacidad analítica que va creciendo. Sin embargo, esos primeros 8 o 10 años, especialmente los primeros 5 o 6 años, la persona está copiando, está grabando información, está copiando conductas y está siendo afectada por el medio ambiente. Si el medio ambiente lo trata mal, la persona va a grabar traumas. Si el medio ambiente lo trata bien, va a tener grabaciones de amor y de felicidad. Este es un tema muy amplio. Yo en este momento quiero hablar un poco de lo que es la parte informacional. Porque la parte informacional, bueno, no es que las demás, la parte conductual, no juega un papel fundamental, al igual que la parte de los traumas, pero no tenemos tiempo, no voy a cubrir todo eso en este corto programa. Así que aquí voy a hablar principalmente de la parte informacional que la persona graba sin evaluarla. Es decir, ese niño prácticamente está grabando información como si estuviera en un estado de hipnosis. Y esa información que graba le marca por el resto de su vida. Esa información que él graba, que él no ha valorado, que él no ha analizado y que él ni siquiera sabe que está allí, viene convirtiéndose en una especie de footprint, de huella, de dogma que él tiene en su mente, con la que él va a operar por el resto de su vida. Esto se ve mucho, por ejemplo, en gente muy brillante. Fue la primera vez que yo me di cuenta de eso. Cuando estaba en la universidad, que veía que gente súper brillante eh, no tenían la capacidad para enfrentarse a los dogmas que habían recibido en la infancia, fuesen dogmas religiosos o fuesen dogmas políticos o incluso los mismos dogmas científicos. Tú ves, por ejemplo, que la persona, hay una multiplicidad de dogmas religiosos. Yo no voy a enumerarlos acá porque no me quiero meter en problemas con las religiones, ni se trata esto de una crítica en contra de la religión. Hay una multiplicidad de dogmas políticos que tú ves que las personas son incapaces de cuestionar cuando tienen una tendencia política. Y algo muy similar ocurre en la ciencia. Así que hablando justamente de ese aspecto, es muy notorio cuando una persona brillante, hiperbrillante, súper inteligente, es capaz de resolver las ecuaciones más complejas de la ingeniería, de la física o de la matemática, pero que no es capaz de cuestionar un dogma fundamental, bien sea de una religión o de la política, o incluso de la ciencia, porque puede ser que haya nacido y se haya desarrollado en una familia que le impuso desde pequeño una serie de dogmas religiosos, que son dogmas, son creencias, pero que no necesariamente son racionales. En la parte religiosa es preocupante porque esto puede llevar a las guerras, guerras como las cruzadas que hubo entre los católicos y los musulmanes, y guerras que hoy día perduran justamente por los dogmas religiosos que están impresos en esa mente que grabó cuando eran muy pequeños. Y en el fondo esa es la causa de todas las guerras. Dogmas religiosos impresos en la mente como información hipnótica que la persona no es capaz de superar. Vemos lo mismo en la parte política. Yo pude ver del país de donde vengo el dogma que había en ciertos sectores políticos, que es gente muy brillante y muy erudita,
era incapaz de cuestionar o de analizar y de decir, un momentico, esto no es verdad. Y no eran capaces de analizarlo porque habían sido metidos allí en su mente como parte de su ambiente cultural, como parte del respirar cotidiano, que fueron puestos allí por las personas que ellos consideraron las personas más sabias del universo, los que le daban supervivencia, los que los protegían, su papá, su mamá, algún tío con influencia, o incluso la misma televisión o la radio. Y esa información entonces, a menos que la persona tenga la capacidad para llevar a cabo una introspección muy, pero muy profunda, esa información se queda allí, como un virus en una computadora, como un virus en el software de una computadora, que entonces evita que la persona pueda tomar decisiones de supervivencia porque le contamina a la computadora el proceso de cómputo. Es decir, una computadora siempre te va a dar un resultado correcto si el software que tienes es correcto y si ese software no está contaminado. La mente humana trabaja exactamente igual que una computadora, excepto porque tiene virus impresos allí desde el momento del nacimiento hasta el momento en que su mente analítica se termina de desarrollar, que pudiera ser ya completamente a los 12 o 13 años, pero en ese momento esa persona va a encontrar mucha información verdadera o falsa que le va a ser más difícil analizar por la tendencia propia, por ese virus que él tiene en su propio software, que entonces va a hacer que ese análisis sea más difícil y que incluso le pueda generar a él, a la persona o a ella, una gran cantidad de confusión. Bueno, esto es materia para que lo piensen. En el próximo programa, para que esto no se haga muy largo y tedioso, voy a seguir hablando acerca de este tema. Que tengan un lindo día o noche.